Empezamos, estimados estudiantes, con la explicación de la evaluación que tienen que hacer ustedes de física y matemáticas. Bueno, en la carpetita, por favor, ubicar cómo hemos venido trabajando. Semana 19 sería ya esta semana y última semana, semana 19. Los datitos, como es su nombre, la fecha, ¿sí? Lo que no vamos a poner ahí en esa parte ahí arriba, no vamos a poner la asignatura porque en esta ficha de aquí vamos a hacer dos asignaturas, física y matemáticas, ¿sí? En la misma semana, ¿ya? Entonces aquí lo que vamos a hacer es leer las instrucciones. Nos dice realizar la evaluación en una hoja cuadriculada de forma clara y ordenada, sin rayones ni manchones. Asegúrate de leer y comprender claramente el problema. Transcribir en la hoja cuadriculada el problema con sus respectivas preguntas y respuestas. Dar respuesta a las preguntas guiándote en las fichas pedagógicas o en las clases virtuales estudiadas anteriormente. Como es de su conocimiento, hemos venido trabajando en las evaluaciones, cogiendo un tema en general de todos los temas que se ha estudiado y de ahí se hace el problema. Y ustedes tienen que resolverlo. Entonces no es que son temas nuevos, sino que ya son temas que ya se han estudiado con ustedes. Y luego también presentar de forma puntual. Si estas opciones de aquí no hay la necesidad de ubicarlas, ¿ya? Pero a partir de la asignatura sí. Asignatura física, esta destreza es la habilidad que ustedes logran en este tema, tampoco no hay necesidad de ubicarla. Y desde situación problema para abajo, sí, por favor, ¿ya? Porque aquí está el enunciado del problema que ustedes van a hacer, qué es lo que ustedes van a resolver, ¿ya? Entonces aquí van a poner en la situación problema, lea el siguiente texto, que es el tema de fuerzas. Nos dice, en un partido de fútbol, cuando un jugador golpea la pelota detenida sobre el suelo, la acción ejercida hace que ésta se ponga en movimiento. De igual manera, cuando un jugador recibe la pelota enviada, puede detener o desviarla de su trayectoria. En el caso de la pelota, tanto al golpearla para ponerla en movimiento como al detenerla o desviarla, se ejerce una acción sobre ella denominada fuerza. Una fuerza es una magnitud física relacionada con el movimiento y es una acción capaz de deformar un cuerpo, deformarlo, sí, deformarlo. Una esponja, por ejemplo, aplicándole una fuerza, se puede deformar. O, bueno, muchos cuerpos. Cambiar la trayectoria de un cuerpo, iniciar el movimiento de un cuerpo o variar la velocidad de un cuerpo acelerándolo o frenándolo. ¿Ya? Esto es toda la acción que es capaz de realizar una fuerza. Una vez que ya se ha leído este pequeño texto, ustedes van a realizar las actividades. Igual, escribir actividades y, por ejemplo, aquí van a empezar a contestar las preguntas. Como les digo, tienen que pasar lo que está aquí. Si pueden dibujar o pueden pegar, bueno, ya depende de ustedes los gráficos. Y de ahí van a empezar a resolver. ¿Qué entiende por fuerza? Pueden utilizar lo que definimos aquí o pueden ustedes consultar en otro libro, pueden consultar en las fichas que se les ha enviado, etcétera, ¿ya? Porque al final nos vamos a encontrar con la misma definición, por decir así, ¿ya? ¿Qué entiende por fuerza? En la vida cotidiana, ¿por qué crees que son importantes las fuerzas? Nosotros hablábamos de las fuerzas, por ejemplo, una importancia de las fuerzas es que, por ejemplo, nos permite a nosotros. Buenas noches, Lizzy. Buenas noches, bienvenida. Nos permite desplazarnos, qué sé yo, de un lugar a otro. Si no existieran estas fuerzas, nosotros no podríamos caminar. Ya, o sea, son muy importantes las fuerzas. También otra importancia de las fuerzas es que no hay la colisión, qué sé yo, de planetas. Ya, sería por decir una desgracia, que cada cierto tiempo hayan choques de planetas, ¿verdad? Entonces,
Por eso son importantes las fuerzas. Ya ustedes pueden consultar también la importancia de las fuerzas. Tienen que poner dos ejemplos. Primero poner por qué creen que son importantes las fuerzas y luego escribir dos ejemplos. En la tercera pregunta nos dice, elabore un organizador gráfico con la clasificación de las fuerzas. Ahí sí, por favor, les voy a pedir que hagan con la información que se les envió en la ficha. Me parece que es la semana 16, si no me equivoco. Pero como ustedes también tienen en su carpeta, hicieron un trabajo similar, un deber. Hicieron sobre la clasificación de las fuerzas. ¿Cuáles eran estas? Fuerzas por contacto y fuerzas a distancia. ¿Ya? Ustedes hicieron incluso, me parece que yo les envié a hacer un mapa conceptual con la clasificación de las fuerzas. Ahí sí ustedes pueden hacer, como dice aquí, un organizador gráfico. Puede ser un mapa conceptual, un cuadro sinóptico. Bueno, un sinnúmero de organizadores gráficos que hay. Ahí les doy la opción para que ustedes hagan. Y como les digo, hagan por favor con la información que se les envió en la ficha. Esto sí que por favor no me saquen del internet, porque en el internet hay otros, incluso ya hay unos que están hechos, pero no, habla ya de fuerzas, por ejemplo, fuerzas nucleares, fuerzas que ya, o sea, no se las va a avanzar a estudiar, ¿ya? Entonces, yo les saqué de un libro de segundo mismo, que es del Ministerio de Educación. Por eso es que les pido que hagan con esa información, ¿ya? Las más importantes, porque hay muchas fuerzas. Ya, y la última pregunta dice, cuando acudes al médico, en enfermería te piden subir a una balanza donde marca, por ejemplo, 60 kilogramos. Investiga a qué magnitud corresponde, a masa o peso. Bueno, ya no sería tanto investigar, sino que eso ustedes ya saben. Ya lo vimos en la clase anterior, me parece que fue. ¿A qué magnitud corresponde? Entonces tienen que poner los 60 kilogramos, corresponde, qué sé yo, a masa. ¿Y por qué? O corresponde a peso. ¿Por qué? ¿Ya? Van a poner a qué magnitud corresponden estos 60 kilogramos, a masa o a peso, y van a poner por qué corresponde a masa. Un ejemplo, que si ponen que es a masa, es porque los 60 kilogramos nos indica, qué sé yo, la cantidad de materia que posee ese cuerpo, ¿ya? Y la masa se mide en kilogramos, un ejemplo, por eso es que es masa. O si ponen peso, es peso porque los 60 kilogramos es la fuerza con que la Tierra trae a los cuerpos y el peso se mide en kilogramos. ¿Ya? Algo así, por favor, en la respuesta de esta pregunta. En la pregunta de acá, ¿con qué fuerza atrae la Tierra a dicho cuerpo? Aquí ustedes ya tienen que hacer un ejercicio, que también lo hicieron en la semana anterior, en un deber, que ustedes lo hicieron con su propio peso, con su propia masa, perdón. Ahora lo van a hacer con este dato de aquí. ¿Con qué fuerza atrae la Tierra a dicho cuerpo? ¿Ya? Entonces ahí ustedes van a resolver. Ponen los datos que tienen 60 kilogramos y el otro dato adicional que lo pueden revisar en el ejercicio que les digo que ya hicieron ustedes la semana anterior. ¿Ya? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. De mi parte no le hice. No, listen. Ya, si hay preguntas me interrumpen y las resolvemos. Listen, una pregunta, no tengo muy claro en donde dice aquí, o sea, los cuadros, hay que transcribir todo lo que está antes de actividades. Sí, solo es ese texto de aquí lo que tienen que transcribir. Ese es digamos, el problema de lo que van a ustedes hacer acá abajo. Eso sí tienen que hacer, pasar. Como les digo, las instrucciones sí, las destrezas no, pero la asignatura sí. Y desde situación problema para abajo. Los gráficos ustedes pueden dibujar aquí o pueden recortar un gráfico similar y pegar. ¿Ya? Y las actividades. Aquí en las instrucciones. A ver, licenciadita, si me repite por favor eso, porque yo como de entrada atrasada. Ya verán.
En las instrucciones dice que ustedes van a transcribir en una hoja cuadriculada el problema con sus respectivas preguntas y respuestas. Eso van a transcribir. El problema, ¿desde dónde viene el problema? Desde aquí. Eso tienen ustedes que transcribir en su carpeta. Obviamente con la asignatura y los datos que tiene que ir semana 19, todo eso. ¿Ya? Transcriben esto, o sea, lo vuelven a pasar a la carpeta y resuelven las actividades que están aquí. ¿Ya? Las imágenes ahí, si no tenemos las imágenes, solo ponemos de formar un Las cuerpo, dibujan, eso. las pueden dibujar. Cambiar la Les pueden trayectoria de dibujar a un las móvil, eso. imágenes. Por ejemplo, aquí tenemos una botella. Una botella que está como doblada. Pueden dibujar o pueden utilizar otros gráficos que sean similares. ¿Ya? Dice en cada gráfico es No, una no, no. pregunta. Aquí dice clarito, una fuerza es una magnitud física relacionada con el movimiento y es una acción capaz de formar un cuerpo. Estos gráficos de aquí vienen en relación con lo que está arriba. Esto es lo que es capaz de hacer una fuerza. La fuerza es capaz de deformar un cuerpo, de cambiar la trayectoria de un móvil, de iniciar el movimiento de un cuerpo. Esto es lo que hace una fuerza. Y lo de acá abajo, esto desde aquí, de actividades, desde ahí para abajo es lo que tienen que ustedes resolver uno por uno. 4 preguntas me parece que son. Sí. Hasta pasar. Y de aquí donde dice Ya, gracias. actividades para abajo, resolver. Ya está ahí con física. Ahora, luego de ya que terminan aquí de hacer física, dejan un pequeño espacio y ponen asignatura matemáticas. Nuevamente nos encontramos con la destreza. Esta no la pasan. ¿Ya? Y desde situación, problema para abajo, sí lo transcriben. Lo transcriben y obviamente las preguntas con sus respuestas. Ya. Aquí en la situación problema de matemáticas es de progresiones aritméticas y geométricas. Es un tema también que lo acabamos de ver con ustedes. Bueno, nos dice el problema, la pandemia ha golpeado fuertemente el sector económico. Es por ello que Diego ha decidido emprender con un negocio de bordados. Para poder comprar la máquina bordadora, Diego acude al banco para realizar un préstamo en el cual debe pagar por un año. Entonces ya saben ustedes cuántas van a ser el número de cuotas. Hablando ya de aquí, número de términos. Por un año, cuotas mensuales que aumentan $75 cada mes. Hasta ahí es el problema. Primer pregunta. Todas las preguntas las van a resolver mediante la fórmula. ¿Ya? Mediante la fórmula. Si en la primer cuota paga 2.500, ¿cuánto pagará en la última cuota? ¿Ya? Ustedes saben que esa es la primer cuota de 2.500. A su 1, van poniendo los datos acá. Datos. ¿Cuántos datos teníamos? 4 datos. A su 1, a su n, tienen que reconocer si es aritmética o geométrica. Aquí dice aumenta 75 cada vez. Va a ir aumentando 75, 75, 75. Tienen ustedes que reconocer. No me digan si ya la saben, no me digan. Ustedes la hacen en su evaluación. Aumenta 75. Tienen que ver si es aritmética o geométrica. ¿Por qué? Porque aquí en los datos tienen que poner si es aritmética, la D de diferencia. Y si es geométrica, la R de razón. ¿Se acuerdan? En los datos. Entonces, la primer cuota, 2.500. ¿Ya? Diferencia o razón. ¿Cuál va a ser la diferencia o razón? Va a ser los 75, que va a ir aumentando cada mes. N, número de términos.
¿Cuántos términos vamos a tener? Ya lo dijo por aquí también, por un año. Y dice, ¿cuánto pagará la última cuota? A sub n. Entonces, hacen con A sub n, ya sacan los datos acá y en A sub n anotan la fórmula. Si es aritmética, la fórmula es A sub n es igual, no recuerdo muy bien, A sub 1 más, me parece que era n menos 1 por d. Si es geométrica, como les digo, ya ustedes ahí tienen que identificar qué tipo de progresión es. A sub n es igual a A sub 1 por r. Si no, mal no recuerdo, bueno, ustedes tienen las fórmulas ahí. N menos 1, el exponente. Con estas fórmulas se encuentran el último término. Es decir, en este caso, la última cuota. ¿Ya? Sacarán los datos y utilizarán la fórmula, por favor. ¿Cuánto pagarán la cuota de los 6 meses? Lo mismo, pero ya no va a ser n el año, sino medio año. Y ya saben cuántos términos tienen en medio año. ¿Ya? Y lo mismo, tal como hacen aquí, pero no van a hacer con un año, sino con medio año, porque dice 6 meses. ¿Cuánto pagará total? Total. En todo el año, ¿cuánto pagará total? Solo habla de las cuotas, ¿sí? Recuerden que estos 2.500 lo da al inicio. ¿Cuánto pagará total? ¿Cuánto pagó en la primera cuota, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta? Y todo eso tenemos que sumar. Pero como les digo, lo van a hacer con fórmula. Buscan la fórmula. S sub n suma es igual. Bueno, ahí buscan ustedes la fórmula en las fichas. Que tienen ahí la fórmula de las aritméticas y las fórmulas de las geométricas. Si es aritmética, ubican la fórmula de la aritmética. Y si es geométrica, la fórmula de la geométrica. Y aquí lo dice. ¿Qué tipo de progresión es? Justifica tu respuesta. Es geométrica porque los $75, bueno, tienen que justificar, se va multiplicando cada mes la cuota. Bueno, es geométrica por esto, ¿ya? Pueden utilizar la definición de geométrica o de aritmética dependiendo del tipo de progresión que es. ¿De acuerdo? Ya. Sí, ¿Alguna licenciada, pregunta entendí. hasta ahí? No, Ya. Como pueden ver, bueno, es un ejercicio que hay que reconocer primero qué tipo de progresión es para poder realizarlo, ¿ya? Bueno, hasta ahí, si no hay ninguna pregunta, quedamos hasta ahí. Licen, no tanto una pregunta, sino verá, no nos ha de alcanzar en la misma hoja las dos materias, porque estoy viendo por lo que toca transcribir y hacer los ejercicios. O sea, Sí, ¿cómo les digo? Mi mensaje más en sí era de que vaya en una sola carpeta, por decir así, porque ustedes tienen creo que separada física y matemáticas. La evaluación va en una sola. Claro, aquí por ejemplo en sí, física, en un ejemplo en física se les puede ir una hoja y media. Dejan un espacio y empiezan con matemáticas. No hay problema. y continuamos con Eh, otra hoja, no hay problema. Exactamente. La Es que sentada, aquí y ya. en evaluación se va a Ah, ubicar la ya, misma licenciada, nota que saquen y se califica una sola, no por separado. ¿Ya? Una sola. ah, ya. Entonces, si Exactamente. nos falta, seguimos nomás con otro. La Sí, misma sí, nota que sí. van a tener en matemáticas van a tener en Ya, física. Licen, gracias. En la evaluación, como les digo. ¿Ya?